Comparezco hoy en esta Cámara para solicitar la convalidación del Real Decreto Ley 2/2023 de 16 de marzo de medidas urgentes para la ampliación de derechos de los pensionistas, la reducción de la brecha de género y el establecimiento de un nuevo marco de sostenibilidad para el sistema de pensiones. Este Real Decreto Ley es la culminación de un proceso prolongado, dialogado y consensuado de modernización de nuestro sistema público de pensiones. Este proceso se inició en este mismo Pleno el 19 de noviembre de 2020 con la aprobación, con solo 2 votos en contra, de las 22 recomendaciones que se acordaron en la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. Es una reforma que nace del gran acuerdo social y político que existe sobre los principios fundacionales de nuestro sistema de pensiones. Perdone un momento, señor ministro. Votadas por todos. Discúlpeme. Señorías, les pido silencio, por favor. Sí, es que tengo la voz un poco ronca hoy y un poco afónico. No como la señora Carrillo, que tiene una voz verdaderamente muy vibrante y por lo tanto, hoy concretamente me cuesta mucho imponerme al ruido que se genera en el lado de la derecha de esta Cámara. Silencio, por favor. Sigo. Desde el primer momento adoptamos el compromiso de dar cumplimiento a las mismas, primero en el ámbito del diálogo social y después, como no puede ser de otra forma, de nuevo aquí en el Parlamento. Han sido meses de intenso y constante trabajo, no exento de dificultades, pero sobre todo de aportaciones constructivas por muchos de los implicados en este proceso. Gracias a ello, se han aprobado en esta Cámara 4 reformas muy sustantivas, además de la que proponemos hoy. La primera fue en febrero del año 2021, que puso en marcha el complemento de reducción de la brecha de género. La segunda fue la Ley de Garantía del Poder Adquisitivo de las Pensiones, aprobada en esta Cámara a finales de 2021. En junio del pasado año se aprobaron las medidas del impulso de los planes de empleo. Y finalmente, en julio, también de 2022, con el acuerdo de los agentes sociales y las 3 asociaciones representativas más representativas de los autónomos, pusimos en marcha un nuevo sistema de cotizaciones para los trabajadores por cuenta propia, más flexible, equitativo y que les otorga mayor protección. Hoy votan ustedes aquí el 5º y último cambio normativo. El resultado nos permite afirmar que hemos cumplido con el mandato que nos hicieron. Esta modernización del sistema de pensiones se enmarca también en la Agenda Europea de Reformas. El Real Decreto Ley que hoy traemos a convalidar culmina los hitos del componente 30 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que han ido siendo evaluados satisfactoriamente por la Comisión Europea en los sucesivos desembolsos realizados. En particular, este Real Decreto Ley, que contiene medidas que garantizan la sostenibilidad a corto, medio y largo plazo de nuestro sistema de pensiones, se beneficia del permanente e intenso diálogo que desde este Ministerio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hemos tenido con nuestros interlocutores europeos. Es una reforma muy rigurosa técnicamente y constituye una referencia, ya lo verán, para otros países europeos, por su enfoque equilibrado en abordar el reto de la sostenibilidad que afrontan los sistemas de pensiones del continente. Con el texto que hoy presentamos, señorías, nuestro sistema público de pensiones sale reforzado y mejor preparado para los retos de las próximas décadas. Y, sobre todo, es un sistema para la gran mayoría social.
creo que no hace falta poner de manifiesto la importancia cualitativa y cuantitativa de nuestro sistema de pensiones. Casi 11 millones de personas son pensionistas hoy y todos, o la mayoría de nosotros, lo seremos antes o después. Esta reforma supone un reconocimiento de derechos y elimina la incertidumbre que los recortes de reformas anteriores generaban a los pensionistas presentes, pero sobre todo a los pensionistas futuros. Aumenta la equidad de nuestro sistema de pensiones, con un foco especial en las mujeres, los trabajadores autónomos, los pensionistas más vulnerables o los trabajadores con carreras irregulares. Y, por supuesto, protege a los jóvenes. Las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo que nos han servido de referencia se podrían sintetizar en 3 principios fundamentales sobre los que se sustenta el sistema público de pensiones y que tras este proceso salen claramente reforzados. El primero, garantizar la suficiencia de las pensiones. El segundo, reforzar su equidad y solidaridad. Y el tercero, robustecer su sostenibilidad. Sobre estos 3 pilares hemos asentado la modernización de nuestro sistema. En el ámbito de la suficiencia, el hito fundamental, conseguido no solo con la mayoría de esta Cámara, sino con el conjunto de la ciudadanía, es la recuperación del derecho a la revalorización de las pensiones según la evolución de los precios, el IPC, haciendo que el poder adquisitivo se garantice a todos y en todo momento. Con ello, se elimina cualquier incertidumbre para los pensionistas presentes y futuros. Esta revalorización con el IPC sustituye al índice de revalorización de las pensiones, el llamado IRP, y al factor de sostenibilidad que fueron derogados en 2021. Con esta medida se evita un recorte extraordinario que los pensionistas habrían tenido que soportar, además de forma creciente en el tiempo. Para ilustrar la magnitud de este recorte, tengan en cuenta que la revalorización de las pensiones con el IPC permite mantener la tasa de reposición o la pensión en relación al salario en el nivel actual del entorno del 80%. Pues bien, con la reforma del 2013, las pensiones se habrían situado en el 50% del salario frente al 80% en los próximos 20 años. De forma clara, nuestra sociedad y ustedes, sus representantes, han mostrado con claridad que no estamos dispuestos a tolerar una retrocesión semejante de empobrecimiento de nuestras mayorías. Y atendiendo a este mandato, la nueva fórmula de revalorización lo impide. Además, en este marco de suficiencia, hemos dado un paso adicional en la reducción de la brecha de género, una de las cuestiones que hemos priorizado, tal como nos pidió el Pacto de Toledo. Actualmente, 432.000 personas reciben el complemento de la brecha de género de 30,4 euros por hijo en los 2 años de vigencia de esta prestación. Y el Real Decreto Ley que traemos a convalidación establece que este complemento de brecha de género subirá un 10% más que el IPC en 2024 y 2025. Garantizar la suficiencia de las pensiones es también, señorías, incorporar medidas para los pensionistas más vulnerables, como este Real Decreto Ley hace. Aquellos que perciben pensiones mínimas, tanto contributivas como no contributivas, en ambos casos las alineamos con una referencia objetiva que garantiza mínimos dignos para sus beneficiarios. En el caso de las pensiones mínimas con cónyuge a cargo, la senda se hace de forma convergente hasta el 2027, en que convergerá con el 60% de la renta mediana de un hogar con
adultos, mientras que las pensiones no contributivas convergerán en ese mismo año con el 75% del umbral de la pobreza de un hogar unipersonal. El segundo principio que configura esta reforma es la equidad, una equidad que se refuerza en distintos aspectos. En primer lugar, hemos diseñado un sistema dual de elección del periodo de cómputo, por el cual las personas trabajadoras, en el momento de jubilarse, elegirán la alternativa que les sea más favorable. Bien el sistema que está en vigor, en el que el cálculo de la pensión tiene en cuenta sus contribuciones en los últimos 25 años, o bien un esquema que irá desplegándose progresivamente en el tiempo, de tal forma que se podrá excluir del cálculo los 2 peores años en los últimos 29. El Instituto Nacional de la Seguridad Social calculará de oficio las 2 alternativas y concederá la pensión más beneficiosa. Este nuevo esquema beneficiará a muchas personas, ya que el sistema de pensiones estaba construido sobre la idea de que las carreras son siempre lineales y ascendentes, pero, sin embargo, no es justo con personas que han tenido carreras irregulares, mala suerte en los últimos años de su vida laboral o lagunas o periodos de infracotización. Desde la crisis financiera nos encontramos con situaciones en las cuales en los últimos años no son los mejores años de cotización, desgraciadamente, para muchas personas. Con este esquema hemos introducido una protección para los nuevos entrantes en el mercado de trabajo al permitir excluir del cálculo de la base reguladora los peores meses de la carrera laboral, y es más favorable especialmente para las pensiones medias y bajas y para las carreras irregulares. El segundo elemento que tiene también este cómputo es la mejora del tratamiento de las lagunas de cotización, que afecta sobre todo a las mujeres. Con frecuencia sus carreras laborales se ven interrumpidas por el nacimiento de sus hijos o por determinadas situaciones familiares. El tratamiento más favorable de las lagunas que hemos acordado va a contribuir de una forma significativa a reducir la brecha de género que existe en el sistema. La tercera pieza para reforzar los principios de equidad y solidaridad en el sistema es el mecanismo de equidad intergeneracional, que se va a ir desplegando gradualmente hasta 2029, a razón de 1/10 de cotización por año, desde el 0,6 actual al 1,2%. Este mecanismo nutrirá de ingresos al Fondo de Reserva de la Seguridad Social, dotándole de recursos para hacer frente a los años en que, de forma transitoria, y remarco de forma transitoria, habrá una mayor presión sobre el sistema por razones demográficas. De hecho, en 2023 se está produciendo ya la primera aportación al Fondo de Reserva desde hace una década, una aportación de casi 3.000 millones de euros. Este mecanismo de equidad intergeneracional, señorías, sustituye al factor de sostenibilidad, que fue aprobado sin ningún consenso social en 2013, que nunca llegó a ser aplicado y que fue finalmente derogado en 2021. Este factor suponía un notable recorte en las pensiones, creciente en el tiempo y, por tanto, perjudicaba especialmente a los jóvenes. Por ejemplo, un joven de 25 años hoy tendría un recorte en su pensión de entrada de más del 10%, a añadir a un recorte adicional del 30% por la aplicación del IRP del 0,25. Y este recorte ocurriría en la década de los años 60 de este siglo, cuando ya habríamos superado los años de mayor tensión demográfica. Como ven, señorías, se trataba de un factor que agravaba claramente la equidad intergeneracional y que se ha sustituido por un mecanismo evidentemente más justo, que recupera el equilibrio entre generaciones, que beneficia a los jóvenes y que responde a la naturaleza transitoria
del reto demográfico. No es la única medida para los jóvenes que tiene esta norma. El Real Decreto que hoy votan sus señorías incluye también la cotización por los periodos de práctica en la vida laboral, sean remunerados o no. Con ello, a partir del 1 de octubre de este año, los años de formación, que en algunos casos se alargan en el tiempo, contarán para su vida laboral. Finalmente, no quiero dejar de mencionar la puesta en marcha del nuevo régimen de cotizaciones para los trabajadores autónomos, que es un logro sustancial, resultado de un trabajo muy productivo con todas las asociaciones representativas de los autónomos y que ya está en marcha desde este mes de enero. Este nuevo sistema también redundará en una mayor equidad en el sistema y en un mejor tratamiento para un colectivo que siempre había estado infraprotegido en el sistema de seguridad social. Con este nuevo régimen del RETA de autónomos, 1 de cada 2 trabajadores autónomos tendrá acceso a una cuota más baja que la actual y 3 de cada 4 trabajadores autónomas igualmente podrá cotizar menos. Esta reforma también beneficia a 7 de cada 10 mujeres autónomas, que son 1/3 del total de las trabajadores autónomos, y a los jóvenes. 1 de cada 10 trabajadores autónomos tiene menos de 30 años y de ellos 8 de cada 10 se benefician con esta reforma. El tercer principio que sustenta esta reforma es la sostenibilidad. Y es que no solo hemos garantizado la suficiencia de las pensiones y aumentado su equidad, sino que lo hemos hecho reforzando la sostenibilidad a corto, medio y largo plazo. Y lo hemos hecho a través de 3 bloques de medidas. En primer lugar, mediante la separación de los gastos impropios que soportaba la Seguridad Social. Esta separación se ha hecho efectiva entre 2021 y 2023, de tal forma que los gastos impropios se elevan ya a casi 20.000 millones de euros, tal como nos pidieron ustedes en el Pacto de Toledo. En segundo lugar, conteniendo el gasto a través de incentivos voluntarios, orientados a acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal. La demora en la jubilación es uno de los canales más potentes, la demora voluntaria de la jubilación es uno de los canales más potentes a la hora de garantizar la sostenibilidad de las pensiones, sobre todo porque es una acción que libremente pueden elegir aquellas personas en función de sus profesiones y circunstancias vitales. Actualmente la edad efectiva de jubilación es de 64,8 años en nuestro país y estamos observando un aumento progresivo de las jubilaciones demoradas voluntarias. Y, en tercer lugar, garantizamos la sostenibilidad a través de medidas de refuerzo de ingresos, donde es reconocido que nuestro país tiene gran margen de actuación. Junto a los recursos generados por el mecanismo de equidad intergeneracional, con el Real Decreto Ley traemos hoy a convalidar un refuerzo en la sostenibilidad del sistema a través del incremento de la base máxima de cotización, cuyo nivel es bajo en comparación con los países europeos, a la vez que se eleva la pensión máxima. El decalaje natural entre ambos procesos posibilita que se fortalezca la posición fiscal del sistema precisamente en los años en que las tensiones demográficas serán más intensas. Se establece además una cuota de solidaridad para los salarios más altos que afectará a la masa salarial que queda por encima de la base máxima. Esta medida será progresiva en función del salario del trabajador y se desplegará desde 2025. El incremento resultante de las cotizaciones sociales es acotado y las mantendrá por debajo de los países de nuestro entorno. Por lo tanto, no supone un deterioro en ningún caso de la competitividad de nuestro país. Una competitividad que es importante recordar que está permitiendo a España ganar cuotas de mercado y liderar el dinamismo en las exportaciones
frente a los de nuestros principales países europeos. Déjenme, señoría, que ilustre este punto con algunos números que muestran que este aumento de cotizaciones es razonable y perfectamente asumible. En España, el coste laboral por hora trabajada es de 23,4 euros. Las medidas adoptadas suponen un incremento de 10 céntimos en el corto plazo. Es decir, pasamos a un coste laboral de 23,5 euros y llegan a los 37 céntimos por hora trabajada en el máximo a finales de la década de los 40. Por lo tanto, el coste laboral pasará en un periodo de 25 años, en euros de hoy, de 23,4 euros a 23,8 euros. Vamos a poner en perspectiva este número. El promedio de la zona del euro del coste laboral por hora trabajada es de 34 euros, con un nivel de productividad agregado similar al nuestro en el área del euro. El nivel de Italia, un país también parejo en productividad con nosotros, es de 31 euros por hora trabajada. Finalmente, y como garantía adicional de sostenibilidad, la norma contempla un modelo de gobierno que se denomina cláusula de cierre. Se trata de un mecanismo semiautomático que garantiza la sostenibilidad y evitar desviaciones significativas. Para ello se ha previsto que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal elabore un informe cada 3 años. Sobre la base de este informe, el Gobierno definirá, si hubiera desviaciones significativas, solo en ese caso, las medidas a adoptar, que serán de nuevo estimadas y valoradas por la AIREF a propuesta del Gobierno. Con la información que proporcione la AIREF, el Gobierno decidiría, en diálogo con los agentes sociales y con la Comisión del Pacto de Toledo, las medidas que debieran adoptarse. Esta cláusula hay que entenderla como un mecanismo contingente, de actuación novedoso que da al sistema mayor capacidad de adaptación y se entronca en las tendencias internacionales más avanzadas en el ámbito de la sostenibilidad fiscal en el medio y el largo plazo, más aún cuando hay que hacer proyecciones y análisis a horizontes tan largos como son 40 años. Termino, señorías, solicitando su apoyo parlamentario. Esta reforma es un cambio absoluto de paradigma, no solo en España, sino también en Europa. Esta norma no introduce recorte de gastos, sino incremento de ingresos. No habrá recortes de las cuantías de pensiones ni tampoco en el acceso a la jubilación. Lo que hacemos es ampliar y garantizar y generalizar nuevos derechos en materia de protección social. Es la reforma que permite abordar el reto demográfico y lo hace mediante un conjunto de medidas equilibradas que incluyen incentivos voluntarios y reforzamiento de los ingresos del sistema público de pensiones. Quiero dar las gracias a todos los que han estado a la altura de este reto y que con sus aportaciones han configurado un sistema de protección social más sólido que genera certidumbre y cohesión social. Con esta modernización del sistema garantizamos la suficiencia de las pensiones, logramos un sistema más equitativo y a la vez reforzamos su sostenibilidad. Gracias a los que han entendido que frente a reformas anteriores basadas en recorte y en general incertidumbre, es posible ampliar los derechos del pilar más importante del estado del bienestar. Señorías, esta es la reforma para la mayoría social de nuestro país. Gracias.